Gracias nuevamente por estar desde ese lado con el pueblo digital, nosotros continuando con esta serie de entrevistas dentro de este ciclo que hemos llamado La Entrevista, que tiene como esencia incursionar y profundizar en la esencia de las cosas, en este caso en lo más humano de los candidatos a intendentes por el departamento de Salto, y hoy agradecemos que el candidato Ramón Fonticiella nos reciba en su casa. Muchas gracias, Ramón. Aproveché, al contrario, bienvenidos y encantado de que estén acá. Es una de las pocas veces que uno puede estar en casa, aprovechemos. Y tranquilos, ¿no? Sí, Haciendo esa pausa, sí, sí, esa viene baja muy con bien, toda esta dinámica viene muy bien, viene muy y bien. presión, suponemos que están viviendo estos días, ¿no? Y sí, pero es lo normal en Sí, estos sí, claro. casos, no te puedes quejar. ¿Qué significa este espacio para Ramón Fonticiella en su casa, en el Bueno, barrio? este espacio es un pequeño logro de mi mujer que logró transformar estos dos ambientes en uno solo y que han sido un lindo lugar para recibir a la gente. Ella puso cabeza, puso ideas, bueno, como ustedes las mujeres puso decisión, eh, y yo puse los cuadros que vienen juntándose desde hace algunas décadas. Ajá. Sí, sí, acá hay cuadros de personas que yo aprecio mucho. Por ejemplo, a tu derecha, no Ujú. sé si la cámara lo captará o no, hay un óleo de Hugo López, un artista fallecido, que fuimos compañeros de clase, fuimos compañeros de trabajo. Ujú. Y es casi una tontería, pero para mí es muy bueno lo que voy a contar. A ver. Mi primera escuela fue en el Paso de las Piedras de Arapey, unos 90, 100 kilómetros de Salto, casi sobre el río Arapey, en un camino que nace en la Ruta 3 antes de llegar a Constitución, pasa por Palomas, pasa por Saucedo, pasa por un lugar casi escondido donde está la colonia, hoy día la colonia Libercereña, donde había una estancia muy grande, y va a dar al río Arapey. Y allí había, no hay más, una escuela que era la del Paso de las Piedras, la número 86. Esa escuela elegí yo el primer año que fui a trabajar, que elegía lo que había Sí. y que no tenía la idea de qué era de lo que estabas hablando. Y Hugo perdió el último examen y no se pudo recibir. ¿Y qué hizo? Nos fuimos los dos para afuera. Mira, Hugo estudiaba, se supone, para el último examen que tenía. Era el cocinero, o sea, mira, cocinaba para los chiquilines y para nosotros dos. Y pasaba el tiempo entero mira. tallando pedacitos de madera. Hay por ahí unos cortapapeles que los guardo. A nadie le van a importar, pero para mí son un tesoro hechos en trocitos de madera. Espectacular. Bueno, esa es la Qué linda historia de los historia. cuadros de Hugo López, que acá hay dos o tres, cuatro hay acá. Este es no recuerdo si es de Alamón o de quién es, de Amaral. Es de Amaral con Aera y este, para el siguiente hay acuarelas eh, de Mercedes Carbone. ¿Te consideras, o por lo menos uno así lo percibe, una persona sensible, ¿no? A estas cosas. Mira, Sensible en general. se lo debo a quién, a un señor llamado Pinocho Martínez. Pinocho era un funcionario, no recuerdo de qué dependencia, un hombre de una sensibilidad artística Ujú. impresionante, de una versación en lo que era artes plásticas absolutamente inconmensurable y que trataba de transmitirnos eso a los alumnos de magisterio. Y te puedo decir que entre él, con su capacidad notable de tratar las artes plásticas y de transmitirte cosas, y de Elfriede Kleinschmidt, una señorita alta, de medias oscuras, de vestidos muy largos, que había venido a Salto a dar clases de música y no sé qué más. Vivía en el Ejército de Salvación. Lo que sabía esa muchacha de, de, de arte musical también era impresionante y uno trataba de entender, aunque a esa edad
adolescente, 17 años, uno no valoraba tanto. Con el tiempo aprendiste a valorar aquello y a atesorarlo y bueno, y tengo por ahí arriba y por allá donde se hacen los asados una enorme cantidad de discos que no tengo nunca tiempo de escuchar. pero que forman parte de tu hobby, ¿no? La música o Yo algo. no tengo No, no hobbies, tenés no, no, hobby. no, no. Mi hobby es hacer. No me preguntes qué, pero algo Algo hay hago, que hacer. algo hago. Este, Pero cuando decís algo hago, ¿va de la mano de lo manual, no, 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 de lo no, no, intelectual? no. Mi motricidad fina me ha enseñado que la mejor forma de hacer la O es con la cola de un vaso. Yo Nada más. no tengo idea. Fui alumno de Milán Martínez, el Claro. pintor de acuarelas, que pobre, se entregó. No, Yo iba a lo que era el taller de artes de la Intendencia e iba con Bautista Peruchena, algunos se podrán acordar de él, el gran maestro Bautista Peruchena, que era el director del Conservatorio Municipal. Se supone que estudiar música. Bueno, fui un año. tampoco. Sí, pero pobres ninguno de los dos. Yo tengo menos oído que un primus. Ah, sí, no tengo oído. Y la mano no me sirve para nada, Mm. no sé dibujar. Pero vi que era bueno que hubiera gente que le gustara Lo esas bueno es cosas. apreciarlo, que Claro, como en tu caso, que nos estás diciendo que aprecias esa riqueza en claro, otros. es un placer. Tengo prohibido volver a comprar cuadros. Bueno, quién sabe hasta cuándo. Ramón, dentro de la docencia o el periodismo, la política, que se supone todas son tus pasiones, ¿qué es lo que más te ha dejado? ¿O entendés que te ha enriquecido o te ha emocionado? Qué Porque pregunta, uno se ¿eh? pone en el lugar del maestro, en este caso del maestro rural, y vaya si habrá historias y cosas que conmuevan, Sí, ¿no? pero yo estuve muy poco tiempo de maestro. Mm, Me destituyeron los muchachos ujú. cuando yo era director de escuela, obviamente que por concurso. Siempre digo, nunca tuve ningún cargo político que no fuera por votos. Nunca me designaron para nada. Tampoco lo quise. Nunca tuve ningún cargo público que no fuera por concurso. El Espíritu Santo existe, debe ser por eso que uno ha metido esas cosas. Este, pero bueno, te diría que las emociones vienen de todos lados. Quizás de las emociones que menos vengan sean del lado del magisterio, porque tuve muy poco tiempo. Bien. Pude hacer cosas, pude inventar, modificar sistemas de enseñar, por ejemplo, con 4 clases a la vez. Trabajar con 4 clases a la vez. Me encantó. Eso fue una escuela única en mi vida, que es la número 74 de Yacuí, de Belén para adelante, hacia Ujú. el arroyo Yacuí, que tiene al fondo del salón principal de clase, tiene nada menos que un Páez Vilaró, Casi nada. casi nada. Aquel mural Sí, impresionante es de cuando cierto. Carlitos pasó por acá y dejó el del Del pueblo, pueblo, claro. dejó el de ese de la escuela 74 y dejó otros que no me acuerdo. Y yo por ahí, por el fondo, tengo una laminita de Páez Vilaró que es una copia, no hubiera podido comprarla, Sí. imposible. Bueno, eso me ha dejado la escuela, la emoción de haber quedado fiel a mis convicciones por más que viniera la tormenta. Ujú. Este, yo nunca tiré ni con una onda, pero me destituyeron acusado de 3 cargos. El primero, ser candidato a la Junta Departamental, lugar número 33. No entraba, pero ni que Bueno, fallecieran los pero demás. estabas. Del Partido Demócrata Cristiano. El segundo, ser reconocido izquierdista, lo cual tenían razón, pero era. Y el tercero, ser secretario general de la Asociación Magisterial de Salta. Bueno, ahí terminó mi carrera. Cuando me restituyeron, ya fue en la época de Sanguinetti que vino la Ujú. democracia, me restituyeron a un cargo que no era el mío, más importante que el que yo tenía, porque yo era director de la escuela 13 de Apolón y Concordia, cuyo edificio habíamos empezado a hacer de nuevo. Y me restituyeron de subdirector, pero de la escuela 8, aquí a la Ah, vuelta de casa. sí. Pero no era mi cargo. Además, no me adapté a la forma en que se había moldeado esa generación durante 12 años. Ujú.
Yo venía de la generación de la respuesta, de ser inquisidor, de saber los porqué de las cosas. Claro. Y resolví tomar una licencia sin sueldo hasta que me restituyeran a mi cargo. Pasaron años, Sí. no me quise jubilar, felizmente el periodismo me daba de comer, y otras cosas que después te contaré, y hasta que no me restituyeron no me reintegré. Cuando me restituyeron, al otro día fui y renuncié, porque había vuelto a mi cargo, el que me habían quitado infamemente. Y ahí termina mi carrera docente. Yo ya venía, desde antes de ser docente, venía trabajando en periodismo. Yo empecé a los 14 años. Empecé escribiendo las primeras garabatos en el diario La Prensa, donde mi padre era el encargado de deportes. Alguno quizás quede todavía con viva que se acuerde de don Ramón B. Fonticiella, un hombre grande, Sí. que estaba siempre en el fútbol, en el básquetbol, pero sobre todo en el fútbol y el básquet. Bueno, ahí fui con él, empecé a tratar de escribir, no nos entendimos mucho, me llevó a Radio Tabaré, que él tenía un espacio llamado Tabaré en el deporte, tampoco enganché y no enganché porque éramos distintos, él estaba allá arriba y yo venía gateando por la alfombra, no podía llegar y me sentía Mucha deprimido. exigencia, ¿Cómo? muchas exigencias de su parte. No, pobre él no me exigía nada, era yo el que no daba el peso, no daba el peso. Entonces, un día estábamos en el estadio Dickinson, acá cerquita, y un hombre inolvidable para mí y para los ferrocarrileros, yo no soy ferrocarrilero, claro, Danilo J. Porto, Danilo José da Costa Porto es su nombre completo, pero él se firmaba, como decían antes, Danilo J. Porto, trabajaba en deportes en Tribuna Salteña, y yo había ido a ver el partido para hacer una crónica para la prensa, porque mi viejo se había ido a Montevideo por otras razones y yo le cubría algunas cosas, a ella no lo tenía al lado. Y Danilo me dice, Ramoncito, porque hablaba así bien grosso, ¿no querés trabajar en el diario? ¿Yo en el diario? Sí. Pero, ¿y qué miedo tenés? No, pues yo me parece que no voy a andar, digo, no tengo experiencia y la vamos a hacer. Y empecé a trabajar en Tribuna Salteña, cuya página de deportes la dirigía, y esto parece hablar de prehistoria y Oriente cuando íbamos al liceo, ¿no? Pero es tan lindo escucharlo, ¿no? Lo dirigía el gringo Stelio Monetti. Stelio Monetti Scanavino, nieto del primer director de la banda de Salto hace unos 300 años más o menos, la banda de Scanavino. Concretamente, ahí empecé a escribir deportes. Iba de tarde a aprender a escribir a máquina porque no sabía. Claro. Porque en la prensa escribíamos a mano. Era más sencillo, era menos Increíble, ¿no? espacios. Bueno, empecé ahí y ya que estaba me quedé. Seguí hasta el día que me recibí de maestro. Y cuando me recibí de maestro, que me fui para la campaña, bueno, trabajé en la prensa, trabajé siempre en deportes, pero aprendí lo que no sabes. Y aprendí en Tribuna Salteña, algo fue como pasar a la universidad. Había ¿En qué gente, aspecto, Ramón? en todo, en el humano, en el, diríamos, del oficio, porque profesional es el que se recibió. Sí. Yo siempre fui un embadurna cuartillas, como se dice, o como se decía. Aprendí muchísimo, había gente de una notable capacidad. El profesor Luis Alberto Tevenet, que falleció, era mi profesor de literatura y además éramos compañeros de trabajo en el diario. Este señor Danilo Porto, escribía muy lindo. Vitito Burdiá, que la gente de la enseñanza lo tiene que recordar, secretario de liceos, hincha de hindú. Bueno, y don Stelio Monetti, que no tengo ninguna vergüenza en decirlo, me hizo llorar más de una vez en la máquina de escribir. Esto no se puede leer, esto está mal. ¿Dónde aprendiste? Y yo no debía aprender en ningún lado. Claro, era así, ¿no? Pero anduvo bien. Ramón, ¿y esas otras cosas que me decías después te voy a contar? Y bueno, porque esa capaz que es la parte que no conocemos todavía, ¿no? Sí, capaz que sí, pero no importa. A ver.
cuando el 8 de marzo de 1968, creo que fue, ni me acuerdo la fecha, no, 68 no, 76, el 8 de marzo, una fecha para mi familia muy importante por otras cosas, eh, me destituyeron. Fui a la inspección de escuela y me dijeron que me habían destituido y pregunté por qué y me dijeron que bueno, que no decía nada. Nos destituyeron a varios ese día. Todos éramos directores de escuela. Creo que tú, no sé si fue en esa o más adelante, la destituyeron a Nora Rabañi, cuyo nombre Claro. hoy lleva a la escuela número 97. Bueno, el día que me destituyeron, yo tenía una Vespita y me fui en la Vespita a recibir el trofeo. Y cuando pasé por un lugar donde hoy hay una armería llamada Magnum, Ujú, antes era sí, Maya TV, es cierto. de Ramón Martínez y Diego Yáñez, de ahí Maya. Y recuerdo que le dije a Diego, creo que me cayó la piedra, me parece que me van a destituir, bueno, que sea enseguida y venite enseguida si ya entras a trabajar acá. Mirá, Y bueno, eso no tiene precio, porque era la no, dictadura, ¿eh? sí, sí, sí. No era hoy día que le haces un corte de calle a Orsi Sí, en sí, nada. Había que ir contra los muchachos, porque había muchos que ni fueron contra ellos y terminaron en muy mala situación. Y bueno, entré a trabajar ahí y ya que entré a trabajar ya me entró a gustar. Entré de cobrador. Recuerdo que estaba de moda Salto Grande. Todo el mundo quería trabajar qué en Salto Grande. época, además. Sí, vos sabés que yo siempre digo, cuando la época de Salto Grande había que tener un balde pero sin agujeros. Y lo ponías así en la correntada de plata que había Sí, cada así. 15 días Sí, sí. y ganabas. No estaba, pero he escuchado esas historias, ¿no? Sí, Que circulaba la plata como pero una inundación acá. vos comprabas una moto una semana y la otra semana no te había gustado, comprabas otra. A veces no pagabas la primera. Claro. Mi función era cobrar. Entonces recuerdo que Diego me decía, pagan los sábados de tarde, domingo de mañana, vos estás en la casa a cobrarle a los morosos. Y si habré hecho amaneceres en las afueras de algunas casas esperando No, que se levantara la sí, gente. un domingo, imagínate. Llamás Y a las 7 horas 8 para cobrar. sí, entonces recuerdo una vez en un lugar que no tiene importancia, que la señora, pobre, se levantó bien. ¿Y usted qué anda haciendo? Mire, yo vengo de Maya a cobrar. ¿Y qué debe él? Mire, una moto. Ah, sí, sí. No, dice, pero él ya compró una de pasada, ahora cuando cobró la quincena ahí en lo de Moriondo, que era un Ajá. político de la época y que tenía una casa de motos, y ya compró. Dice, así que yo creo que se va a quedar con esa. Yo le digo, ¿y la otra? Eh, Ah, no sé, después vea con él. Ay, no, no. No, eso era un ambiente, todo el mundo no era Sí, así. sí, sí, claro. Por Claro. favor, Pero, había señores y no señores porque tuvieran tres apellidos, sino porque eran buena gente, claro. muy buena gente que cumplía con sus compromisos y que se equilibraba. Son los que hoy, obviamente, tienen casa, en Ujú. general han acomodado su situación. Bueno, esa casa para mí fue, esa casa Maya fue muy importante, porque ahí supongo que el inspector de escuelas que me destituyó ganaba y ganaría un cuarto de lo que a mí me tocaba ganar por mes en Maya. ¿Por qué? Mira, Porque era una época de bonanza. exacto. Lo que había que hacer era laburar, trabajar, trabajar, meter horas. Si te ponías, no, mire que yo me tengo que, no, vos trabajabas más horas porque yo iba a comisión en las ventas. Claro. Entonces era notable. Y bueno, y de ahí ya hicimos, ya que estábamos, este, yo siempre había tenido algún programa de radio y Claro. Estelio Monetti consiguió hacer un programa deportivo de todos los días en Radio Salto, cosa que en aquella época era, recién había fallecido don Salvador Pera, que era Claro. el Cabeza. fundador de la radio, y era un esquema muy rígido. Nunca soñé que pudiéramos hacer deporte. Hasta Víctor Hugo Morales trabajaba una vez por semana Qué con nosotros. divino. Ah, Fue así, tocar el cielo con las me manos, imagino, me ¿no? imagino. Entonces, trabajabas bien en un lugar,
Te dabas el gusto te de lo dabas el gusto tuyo. en el otro y ahí descubrimos que no solo te daba el gusto, podías vivir de eso. En aquella En época aquella época, vivir ¿no? de hacer periodismo era casi imposible, pero se fue perfeccionando todo, fuimos avanzando y bueno, se consolidó. Después me dediqué solo a los programas de radio, solo. Este, entré en el diario El Pueblo, me invitaron a entrar, estuve un tiempo, después, como suele Sí, sí, suceder, la gente deambula, por medio. me quedé solo con lo mío, volví al diario El Pueblo, ahí ya a la jefatura de deportes, este, y después me nací el sueño del pibe, cualquier relator uruguayo, me llamaron de la Argentina. Es cierto. Yo no podía creer, para mí era broma. Un compañero de trabajo tuyo de otras épocas, Enrique Soler, Sí, sí, me Enrique. llamó por teléfono para decirme, che, gordo, negro, no sé, porque me decían las dos cosas. Te llamaron de la Argentina para ir a transmitir el campeonato argentino de básquetbol. Digo, eso, baja un cambio, no es cierto, eso era imposible. El campeonato argentino de básquetbol lo transmitían tipos de un nivel muy grande, pero las casualidades también tienen hora. Y era cierto, un señor, pero que vivía en Concordia, había escuchado un Claro. partido, creo que en Radio Tabaré, y le gustó y le dijo a otro jefe de deportes de una radio llamada LT4, Radiodifusora Misiones de Ujú. Posadas, que no tenía gran tradición de básquetbol, por lo tanto no tenía plantel. Mirá cómo son las cosas. Es una casualidad. Ah, qué lindo. Y bueno, y arreglamos, pero yo ya que estaba, marché en un autito Fiat que teníamos, Fiat 1600, no era autito, era un autazo porque gastaba como más que una familia tipo. Y nos fuimos todos. El hecho era una aventura. Y Le sí. dije a Nilsa para ir, los gurises, pero en la gloria, y nos fuimos. Teníamos los tres ya. El asunto fue la ida, son 650 kilómetros Una entre barbaridad. camiones, boom, boom, boom. Y yo decía, ¿y si llegamos allá y esto no? Ay, no, Ramón. Escúchame, íbamos poniendo la radio. Y por allá escuchamos la publicidad del campeonato. Bueno, Y era un por Dios. pedacito del relato de la final del campeonato sudamericano de básquetbol que yo había hecho en Montevideo. Qué Ah, alivio. bueno, ahí fue el inicio de una vida distinta, ¿no? Ramón, habría mucho más para seguir hablando porque Che, hay una vida muy y rica yo de me todos los embalo puntos de vista. perdón, No, no, está bien. Pero escuchándote uno dice, bueno, está, Ramón no tendrá ya ningún sueño más para cumplir, está todo, pero te queda algo que vos digas obligaciones, como obligaciones. obligaciones. Sueños no. No ser presidente de la República, que nunca soñé Sí. ni que hubiere bebido. No me queda ningún cargo de elección Ujú, para llegar, pero sí obligaciones. Me queda la obligación de devolverle a una sociedad que quizá no se dio cuenta, pero que me dio todo en la vida, ujú, que es la sociedad de este pueblo al que yo podía haber dejado, mis hijos, mis nietos, están en bien. Montevideo. Decidimos quedarnos porque queremos estar acá, aunque no comulguemos con todas las cosas que se hacen, Ujú. pero las grandes emociones, las grandes alegrías y las grandes tristezas, que también las hubo y seguramente las habrá, han surgido en este pueblo y fundamentalmente de la vida política. De la vida política después de pasar a la intendencia. Antes la vida política era un rosal y estar en el Parlamento era muy lindo, Mm. pero venir a pelear con el oso te mostró un mundo distinto. Bueno, mi obligación es volver a ese mundo distinto y tratar con gente que piensa como yo de cambiar las cosas para que el Frente Amplio vuelva a ser el Frente Amplio del 71, pero en este siglo, con las Ok. mismas ideas, con los mismos principios, pero actualizados a esta realidad. Muchísimas gracias, Ramón, ha sido un placer.